Vamos a orar. Padre Celestial, Señor, te damos las gracias porque una vez más, Señor, nos permite, Señor, estar acá en este domingo en la que podemos venir, Señor, en tu casa para poder venir también para glorificarte, Señor, y para alabarte, Padre. Señor, te pido en este momento que tengas misericordia de mí para que pueda predicar tu palabra, Señor, con verdad y con fidelidad. Señor, toca de nuestros corazones. Necesitamos, Señor, de ti. Todo esto lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Buenas tardes a todos. Esta tarde vamos a hablar de un tema muy importante. Un tema tan importante que a veces se nos pasa. Y este tema que vamos a hablar de hoy es sobre los juramentos. Y está basada en la Confesión de Westminster, capítulo 22. Y el texto que utilizaremos el día de hoy proviene de Mateo, capítulo 5, versículo 33 a 37. Y así dice la palabra del Señor. También ha oído que se dijo a los antepasados: no jurarás falsamente, sino que cumplirás tus juramentos al Señor. Pero yo les digo, no juren de ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Ni jurarás por tu cabeza, porque no puedes hacer blanco o negro, ni un solo cabello. Antes bien, sea el hablar de ustedes sí, sí, o no, no. Porque lo que es más de esto procede del mal. Amén. Sospecho de que todos nosotros hemos asistido a una boda en donde el novio y la novia juran amarse hasta que la muerte los separe. Juran amarse uno hacia el otro como un reflejo del pacto divino de Dios. Juran amarse en momentos de alegría y también juran amarse en momentos de dificultad. Juran amarse a pesar de las diferencias culturales que trae uno al matrimonio. Juran amarse en salud, juran amarse en enfermedad. Juran amarse hasta que la muerte los separe. Juran este amor no solamente en frente de muchos testigos que asisten a la boda, pero juran amarse delante de un Dios santo. También sospecho de que muchos de nosotros, lamentablemente, hemos conocido algunos de nuestros matrimonios que no han tomado ese juramento con reverencia y temor, en donde ese juramento es tomado a la ligera, no tiene peso, en donde ese pacto es relativo, por medio de emociones y deseos personales. Pero el matrimonio es uno de los institutos divinos y más hermosos en la que el Señor regaló hacia la humanidad. Entonces, ¿qué nos refleja la palabra de Dios en Mateo capítulo 5, versículo 33 al 37? Como hemos visto en relación al matrimonio, el Señor desea que nosotros seamos hombres y mujeres fieles que muestran palabras que tienen peso y verdad. Es decir, que nuestro sí sea un sí y nuestro no sea un no. Para poder ayudarnos a entender un poco más de este pasaje, el contexto de este pasaje se encuentra en uno de los sermones más conocidos de todas las Escrituras, el Sermón del Monte. El Sermón del Monte es uno de los discursos más estudiados de toda la historia del cristianismo, por muchas razones, pero también por sus riquezas doctrinales. Pero también hay muchas diferentes escuelas de interpretación sobre los sermones que está predicando Jesús. Muchos hasta argumentan de que Jesús está invalidando y hasta anulando las leyes del Antiguo Testamento. Pero podemos ver que Jesús mismo nos enseña que Él no vino a poner fin hacia la ley, sino que vino a cumplirla. Este discurso en el Sermón del Monte podemos ver 6 diferentes enseñanzas o antítesis. Estas 6 enseñanzas
que encontramos en el Sermón del Monte hablan sobre el homicidio, el adulterio, el divorcio, los juramentos, la ley del talión o la ley de retribución y el amor hacia el enemigo. Y la antítesis o la enseñanza que vamos a desarrollar el día de hoy es sobre los juramentos. Para que también podamos entender un poco más el fundamento y el propósito de estas enseñanzas, es importante saber que estas 6 enseñanzas comienzan y empiezan con una fórmula que dice así. Por ejemplo, Mateo 5, 21 dice, ustedes han oído, pero yo le digo. Mateo 5, 27, ustedes han oído que se dijo, pero yo le digo. Mateo 5, 31, también se dijo, pero yo le digo. Entonces podemos ver esta fórmula en la que Jesús está utilizando. Ustedes han oído que se dijo. O como el texto de hoy que dice, también han oído que se dijo de los antepasados. Y Jesús responde diciendo, pero yo les digo. Esta fórmula nos llama a ver algo muy importante en el texto. Es importante saber que cuando Jesús dice que ustedes han oído, no está hablando de una ley escrita o representativa de Dios, sino que Jesús está hablando de una ley oral en la que los fariseos estaban distorsionando para su propio beneficio, para protegerse a sí mismos con el fin de ser beneficiados por la cual. Y el texto de hoy empieza diciendo también, obviamente, también han oído que se dijo los antepasados, pero yo le digo. Nuevamente, Jesús no está contra la ley, pero está corrigiendo esta mala interpretación y la distorsión de los fariseos. Por ejemplo, los fariseos usaban esta ley de juramento para atar contratos a su beneficio y juraban en el cielo y en la tierra. Es por eso mismo que Jesús le reprocha diciendo, no juren por el cielo y por la tierra. Estos fariseos habían creado un sistema en la que podían obedecer la ley superficialmente, pero no espiritualmente. Nosotros también podemos ser muy rápidos y fáciles de juzgar a los fariseos por sus astucias y sistemas para obedecer a Dios. Pero nosotros no somos iguales a ellos. ¿No somos nosotros también hipócritas y mentirosos? ¿No hacemos nosotros también nuestros propios sistemas para superficialmente obedecer al Señor? El Señor no nos llama para que seamos legalistas, pero nos llama hacia la libertad redentora que tenemos en Él. El Señor nos llama a que lo amemos, que lo deseemos, que reflejemos más de su carácter en nuestros pensamientos y en nuestras palabras. Para entender esto, la Confesión de Westminster nos recuerda que nuestras palabras no son ligeras, no se deben decir a la ligera. Podemos ver 4 puntos muy importantes que articulan la confesión y que son muy aplicables para el día de hoy. El punto número 1, el hablar es un acto que ocurre delante y bajo Dios. Sea quien sea que juremos, últimamente estamos jurando delante de Dios, porque Dios es el Rey de todo. Muchas veces pensamos que si juramos por algo o por alguien que no sea Dios, nuestros juramentos no tienen peso, no son importantes y podemos hacer lo que queremos. Pero la palabra de Dios nos anima a que seamos hijos e hijas fieles de nuestras palabras, íntegros en nuestras conversaciones y pensamientos. La otra enseñanza es, un juramento también invoca el nombre de Dios como testigo. Es Dios quien es nuestro testigo de las cosas que decimos. Esta realidad, en realidad, nos tendrá que traer reverencia y temor al coro de nuestro ser. Éxodo, capítulo 20, versículo 7, dice lo siguiente. No tomarás el nombre de tu Señor, tu Dios, en vano, porque el Señor no tendrá por inocente al que tome su nombre en vano. La tercera enseñanza es, prometer y no cumplir no solamente afecta nuestra integridad como hijos e hijas de Dios,
pero últimamente deshonra el carácter de Dios. Porque la verdad y la fidelidad es quien refleja a Dios. La Confesión de Westminster nos revela esta realidad, de que nuestras palabras deben tener un peso espiritual. Nuestras palabras tienen un peso espiritual, ¿por qué? Porque últimamente es Dios quien nos llama a que seamos un reflejo fiel y verdadero de Él. Nuestro deseo debe ser querer vivir de una manera en la que glorifica el nombre de Dios, que la santifica y la refleja. De una manera en la que el mundo pueda ver con claridad de que nosotros sí seguimos a Cristo, sí lo amamos, sí es nuestro Rey. Si nuestras palabras no son verdaderas y nuestros juramentos no tienen validez, ¿qué refleja eso hacia el Dios que decimos adorar? ¿Qué refleja eso hacia el Dios en la que depositamos nuestra fe? Este reflejo en la que nosotros debemos demostrar no solo requieren que nuestras palabras sean verdaderas, pero también que nuestras palabras sean fiel de confianza. Es decir, que las personas puedan realmente confiar en nuestras palabras. Salmo, capítulo 33, versículo 4, dice lo siguiente: porque la palabra del Señor es recta y toda su obra es hecha con fidelidad. Y así dice también en 1 Corintios capítulo 15, versículos 17 al 19. Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es falsa. Todavía están en sus pecados. Entonces también los que han dormido en Cristo están perdidos. Si hemos esperado en Cristo para esta vida solamente, somos de todos los hombres los más dignos de lástima. En estos pasajes podemos ver que no servimos a un Dios que no cumple con sus promesas, pero que servimos a un Dios que es recto con su palabra, que es fiel y obra con fidelidad. También podemos ver que no servimos a un Dios muerto, pero servimos a Cristo, en la que resucitó al tercer día. La tumba está vacía y Él fue fiel a sus promesas. Nuestra fe está depositada en algo verdadero y fiel. En conclusión, ¿cómo podemos ser hombres y mujeres que reflejan a Cristo en todo lo que hacemos? ¿Cómo podemos reflejar su carácter con nuestras palabras, pensamientos y juramentos también? Lucas capítulo 6, versículo 45 nos ayuda y dice lo siguiente: el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo que es bueno, y el hombre malo del mal tesoro saca lo que es malo, porque de la abundancia del corazón habla su boca. Hermanos y hermanas, gloria sea al Señor, porque nos llama a que nosotros dependamos de Él. El Señor no nos llama a que podamos ser una mejor versión de Samuel, una mejor versión de la señora Quilla, o de Benjamín, o de Dani, sino que el Señor nos llama a que seamos un reflejo fiel de Él. Nuestros propios corazones nos engañan. La única manera en la que nosotros podemos ser fiel a su palabra y hacia nuestro Señor es cuando nosotros y nuestro corazón está saturado y está abundando con intimidad con el Señor. Amén. Que nuestro sí sea un sí y nuestro no sea un no. Vamos a orar. Dios Padre, Señor, te pedimos que nos perdones, Señor, porque muchas veces decimos cosas, Señor, que no son ciertas. Muchas veces, Señor, nuestro corazón miente, Señor, nuestra carne, Señor, nos gana. Nos olvidamos, Señor, de que todo testimonio, Señor, toda palabra, todo pensamiento, toda acción nuestra, Señor, está siendo juzgada, Señor, ante ti, ante un Dios santo, perfecto y justo, Padre. Pero, Señor, gloria sea a ti, porque tú nos has lavado, Señor, con tu sangre. Tú, Señor, nos dices que somos justos, no porque nosotros hemos hecho algo, Señor, sino porque Cristo hizo, Señor, nuestra redención. Cristo cumplió, Señor, nuestra salvación y es completa, Padre. Señor, te pedimos, Señor, que
podamos vivir, Señor, siendo hombres y mujeres, Señor, niños y niñas, Señor, fieles a ti, a tu palabra, que podamos reflejar, Señor, tu amor, tu carácter, tu abundancia, Padre. Pero que esta abundancia, Señor, no provenga, Señor, de nuestro ser, que no provenga, Señor, de nuestra sabiduría, pero que provenga de ti, Padre. Que podamos deleitarnos, que podamos desearte cada día más, que podamos realmente estar contigo cada día más en la intimidad, para ella poder reflejarte a ti. Te damos gracias por todo, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.